Vamos a proceder a la representación en perspectiva cónica oblicua de cualquier pieza. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es colocar la línea de horizonte con sus puntos ya medidos, los puntos de fuga F1 y F2 y los puntos métricos M1 y M2, la línea de tierra y la colocación del punto P. Para comenzar cualquier representación de una figura, en la misma figura tenemos que elegir cuál va a ser el punto P. En este caso vamos a representar esta de aquí, el punto P va a ser esa esquina trasera, y lo que representa esta figura, digamos, es la caja principal de cualquier pieza, de cualquier figura. La tenemos que encajar en una caja principal y vamos a proceder a trazarlo. En la misma figura vemos las tres dimensiones, la altura, que dijimos que todas esas eran verticales, ¿de acuerdo? La profundidad, que en este caso va a fugar hacia F2, la anchura, que va a fugar hacia F1. Las medidas que hemos tomado de esta caja son 80 de ancho, profundidad 50 y una altura de 40. Vamos a comenzar siempre desde el punto P. Como tenemos esta primera dirección, la de profundidad, vamos a trazar la línea que une el punto de fuga 2 con el punto P, donde estará esta línea de aquí. Vamos a trazarla. Vamos a trazar una línea desde F2 pasando por P. En esta línea estará contenida la distancia de profundidad, pero realmente aquí no podemos colocar esa distancia, sino tenemos que hacerla sobre línea de tierra. Vamos a trazar esa distancia en línea de tierra, trazando un arquito. Con radio, la profundidad hemos dicho que son 50, vamos a poner de radio 50 y marcamos sobre la línea de tierra esos 50. ¿Cómo determinamos la longitud en perspectiva esta una vez trazado en línea de tierra? Pues sencillamente unimos el punto de medida 2, porque hemos fugado hacia F2, con la línea marcada en línea de tierra, y su prolongación nos dará el corte de la distancia que tenemos que tener. Vamos a trazarlo desde F2 y pasando por el punto este que hemos dado en línea de tierra a su medida. A tirarla hacia abajo. Vamos a trazarlo. Ahí. Se nos ha quedado corta esta línea. Vamos a prolongarla un poco. Y ahí nos da el punto de corte. O sea, esa distancia de 50 de profundidad en perspectiva la tenemos en esta línea. Voy a remarcarla para que lo veáis. Sería esta la profundidad de 50. A partir del punto P, ¿qué podemos hacer? Pues irnos a la zona de detrás de la pieza. La parte trasera, esta parte trasera, como es anchura, fuga hacia F1. Vamos a dibujar esa fuga hacia F1 desde P hacia F1. Esa anchura tiene 80, comentamos, pues vamos a marcar los 80 sobre la línea de tierra. Desde el punto P marcamos un arco con radio 80 y la tenemos acá. Bien, como hemos fugado hacia F1, tenemos que unir este punto de línea de tierra, que hemos marcado los 80, con el punto métrico 1.
al unirlo nos dará un punto de corte aquí, que será esta la medida de 80 en perspectiva. Vamos a dibujarla para que la veáis desde este punto hasta el punto P. Será la parte de detrás de esa caja. Para completarlo, pues vamos a prolongar este punto de aquí, que es esta esquina, iría hacia este, fugando siempre hacia F1. Vamos a dibujarlo, esa fuga hacia allá. Ahí, perdón. Vamos a dibujarla en trazado desde ahí hasta F1. ¿Dónde terminaría esta línea que hemos dibujado? Pues terminaría, vamos a ver, la línea de fuga, esta parte de aquí, que sería la paralela a esta, por aquí detrás, fugaría hacia F2, desde esta esquina, con lo cual vamos a trazarla. Fugaríamos F2, pasaríamos por esta esquina trasera y daríamos con ese corte. Con lo cual aquí ya tenemos el corte de esta fuga, que es esta cara y esta cara. Ya tenemos completa la base de esa caja. Vamos a dibujarla o resaltarla. Ahí la tenemos. Esa sería la base de esa caja. Podemos trazar ahora todas las verticales, pero bueno, vamos a ir una a una. Vamos a trazar la vertical por el punto P. Esta vertical, al estar en la línea de tierra, o sea, en el plano de cuadro, perdón, como P está en el plano de cuadro, está en verdadera magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre esta línea podemos trazar la altura a la medida que es. La altura dijimos que era una altura de 40. Vamos a trazar un arco para medir, con centro en P y radio 40. Y aquí tendremos esa altura. Esta altura está en plano de cuadro, es real. Vamos a remarcarla para ir viéndolo claro, desde aquí hasta ahí. Esa altura ya la tendríamos trazada. ¿Cómo podríamos seguir? Pues ya solo ir uniendo línea de fuga. Ya lo vimos en el anterior vídeo. Yo ya tengo esa altura. Esta de aquí, la línea que va aquí, que sería esta de arriba, perdón, esta de aquí arriba, fugaría hacia F2, sería la parte de delante, con lo cual podemos ya perfectamente trazarlo. Vendría por aquí, pasando por ese punto. ¿Hasta dónde llegaría esta línea? Pues hasta que se corte con esta vertical, haciendo esta cara de aquí. Estamos completando esta cara. Vamos a trazar una línea vertical desde aquí y ya la tenemos ahí. Vamos a remarcarla. Ya tendríamos esa cara completa. Bien, la cara esta siguiente de aquí, de la izquierda, esta cara, vamos a trazar la vertical hasta donde llega, que es ahí. Aquí, la vertical ahí. Y desde este punto, que estamos en este punto, fugará en esa dirección, o sea, hacia F1, que era la dirección hacia donde fugaban los anchos. Tendremos una línea que vaya desde ahí hasta el punto de fuga 1.
dándonos ya esta arista de aquí. Podemos rellenar el contorno porque esto ya está terminado hasta este punto. Ahí. Nos queda, digamos, la parte de detrás de la caja. Vamos a levantar una vertical desde esta arista posterior. Bien. Y ahora, si queremos trazar esta de aquí será paralela a esta dirección, esta de aquí detrás será paralela a esta dirección, o sea, al ancho, fugará hacia F1, nos fugará desde ese punto, nos fugará hasta F1. Y al contrario, la dirección que me falta y pasando por este punto, fugará hacia F2. Vamos a trazarlo desde F2, pasando por este punto y evidentemente cerramos en esta arista de aquí, para que veáis que coincide el paso por ese punto. Vamos a trazar lo que se ve. Ahí tendríamos la caja principal de la pieza a representar completamente trazada.